Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué hay de vuelo? Un podcast para hablar de parapente. Mi nombre es Joana Di Grigoli y en este episodio vamos a viajar al Pirineo Español. Vamos al País Vasco a conversar con Machín Íñiguez, un piloto español que se hizo un vuelo espectacular por los Pirineos, despegó del País Vasco y aterrizó en Cataluña, en Organyà, para ser más precisa, un vuelo en unas condiciones bien particulares. La primera vez que se hace un vuelo de 300 kilómetros en el Pirineo. Y bueno, además de hablar de este vuelo, conversamos de qué se necesitaría para volar más lejos en el Pirineo. También nos explicó cómo funcionan un poco los Pirineos, cómo se usa el sol y la orientación del mismo para escoger qué caras volar. Este episodio de ¿Qué hay de vuelo? Es un extracto de una entrevista de 1 hora que está disponible en Patreon. En la entrevista completa conocemos más a Machín. También nos va a hablar de un vuelo vivac que se hizo en verano de 2023 en el Pirineo y nos va a explicar cuál es la diferencia entre vuelo vivac en los Alpes, en el Himalaya. También estuvo en Pakistán y nos va a contar de sus aventuras por esos lados. También vamos a hablar de carreras de aventura, del Expir, una carrera para la que Machín se estaba entrenando. Lamentablemente, una semana después que grabamos este episodio, Machín tuvo un accidente y no va a poder participar en esta carrera. Le deseamos una recuperación pronta y bueno, para que pueda participar en la próxima edición. Hablando del Expir, Machín nos contó un poco del entrenamiento que estaba haciendo, de lo que él esperaba que iba a ser el entrenamiento y la realidad. Va a hablar de cómo es el vivac en comparación a las carreras, aunque iba a ser la primera competición de aventura que iba a hacer. Él nos habló un poco de cómo se estaba preparando él mentalmente, cómo iba a tener que cambiar su actitud para participar en este tipo de carreras. Nos va a contar un poco sobre las competencias tradicionales. Nos va a hablar de su pasión del vuelo vivac. De verdad, esto es algo que le apasiona y cuando habla al respecto lo hace con muchísima emoción. Nos va a contar qué le aporta como ser humano. También vamos a hablar de alimentación e hidratación en vuelo, también para las carreras de aventura como el Expir. Nos contó un poco de lo que eran sus expectativas para el Expir, de sus planes futuros. Como dije antes, hablamos también de su experiencia en Pakistán. Me gustó mucho porque hablamos de lo que es la toma de riesgo y el nivel que tiene que tener el piloto, que el nivel de vuelo es importante, pero no es lo más importante, sino es más cómo asume el riesgo y cómo se prepara en caso de que las cosas no salgan bien. Hacia el final del episodio conversamos un poco de cómo ha visto él que fue la Exalps y la actitud de los pilotos, la toma de riesgo y cómo piensa que va a ser la participación de los pilotos del Exalps en el Expir. Vamos a hablar del efecto grupo, algo bien peligroso en nuestro deporte y bueno, de muchísimas cosas más. Ahora sí los dejo con Machín Íñiguez. Que lo disfruten. Bueno, quería que fuéramos directos a ese vuelo para que tengamos todo el tiempo del mundo para que me lo cuentes todo con detalle. 300 kilómetros. Ese número suena quizás común en otros lados, pero es raro verlo en los Pirineos. Hasta donde sé es el primer 300 que se hace en los Pirineos. Sí, parece ser que sí, sí. Yo me enteré Ok. después de haber aterrizado cuando me lo contaron, pero Ok, bueno, cuéntanos ese vuelo. ¿Fue algo que lo viste venir, que lo tenías pensado, lo tenías planeado desde hace mm, tiempo o simplemente sucedió? pues sí, no, o sea, pensado y planeado en la cabeza sí, pero justo ese día no era ese día que me imaginaba que iba a salir. Lo habíamos intentado 2 días antes, Ok. desde otro despegue cercano, ahí desde Bayo, pero Mm, no acertamos. Nos fuimos a un despegue que estaba justo al sotavento, una térmica muy potente, y aquel día ujú. era bastante mejor porque no daban tormentas y las condiciones parecían mejores de vuelo, pero no salió, se quedó la espinita, pero Ajá. bueno, en la cabeza ya estaba la idea de querer hacerlo y casualidad 2 días después fuimos con otro amigo a conocer un despegue, que era la primera vez que despegaba de allí, Ujú. y se alinearon un poco los astros. El día era potente, tenía mis dudas si volaríamos o no, pero bueno, hay que practicar a volar con viento, pues vamos a practicar y si eso, pues abortamos y ya está. Ok.
Pero el día fue mejor de lo que creía, me vi cómodo volando y fue un calentón. Fue saliendo, saliendo y saliendo y dije, esta es la mía, me voy. Mm. Ok. ¿Y cómo estaba el día en cuanto a clima? Pues era un día muy inestable, muy ventoso. Ya cuando iba en coche conduciendo donde había quedado con mi amigo, ya las balizas cercanas marcaban 50, 60 de viento, había mucho Wow. viento, mucha humedad. Pero bueno, justo según avanzó la mañana, al subir un poco el techo, pues había bastante inestabilidad, bastante nubosidad, pero estaba bonito el cielo, no estaba demasiado cargado. Ok. Y el viento en Ok. el despegue pues era menos del que habían previsto. Entonces dijimos, "Va, vamos a Ah, despegar pronto antes de que se ponga fuerte". Y justo tuvimos la suerte de despegar en una buena ventana y luego había viento, pero estaba relativamente cómodo para volar. ok. Y veo que no estabas directamente sobre lo que veo aquí es la parte principal de los Pirineos. Veo que estaban primero como en una sierra y después Hmm. hicieron una transición al principio. Sí, 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 es la Sierra de Urbasa, es una sierra que está aquí Ujú. cerquita de casa, es de los despegues que tenemos cerca, pues bueno, este no lo conocíamos, pero bueno, fuimos a probar. Y sí, está bastante antes, está al oeste de Pamplona. Entonces esa transición Ujú. fue un poco para evitar el CTR de Pamplona. Y era un despegue que el otro día lo habíamos descartado Mm. por eso mismo, porque jo, si vas con viento oeste te lleva directo hacia Pamplona. Entonces había que Ah, ok. remontar hacia el norte y ganarle un poquito para llegar al Pirineo. Ok, y después de esa transición, ¿cómo siguió el vuelo? Bien, pues fue ahí peleando, peleando, volé despacito hasta que ya le gané el norte a Pamplona y ahí ya se veían unas calles de nubes de estos días potentes de viento, de preciosas, que siempre las ves desde el suelo y dices, ay, qué pena que está fuerte, pues ahí estaba en vuelo y estaba en una calle de nube ya. Y ahí Ok, ya bueno, pues a gusto, ya disfrutando, girando hasta la nube, transiciones con viento y con potencia, pues iba muy a gusto. Hasta que no sé si tienes el vuelo ahí, hasta que me confié y sí, me sí, quedé aquí lo súper tengo, aquí lo bajito voy la primera siguiendo. vez. Dije, va, ya estoy en la calle y en una transición de esas me salté un par de térmicas porque lo veía fácil y en cerca de Ibiricu estuve muy, muy cerca del suelo. Pero bueno, como había viento e inestabilidad, pues aguanté un poquito y otra vez a la nube. Ok. Sí, Mm, aquí se ve, lo estoy viendo, lo tengo abierto y se nota, sí, que estuviste muy, muy bajito y estabas sí, ahí, ña, 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 ese fue el primer punto peleándola. bajo, sí. Ok. ¿Y cómo siguió después de allí? Después de ahí una gozada, jo, es que viajar tan rápido, vas a 70 por hora, si acelerabas un poco más a 80, en la base de la nube, una transición, una zona que no había volado nunca, no solemos volar por ahí. Y bueno, tenía la idea de a ver si llegaba a Arangoiti, que el día siguiente daban muy bueno ahí, había quedado con dos amigos para volar desde Arangoiti. Ya llegar allí me parecía todo un logro, porque nunca habíamos llegado a hacer esa transición. Pero bueno, otro punto muy, muy bajo allí, en Huértolas creo que se llama, un pueblito muy pequeño, esto es del Prepirineo. Ahí Ujú. estuve ya sacando un pie, estaba ya a menos de 30 metros del suelo. Lo veo, Pero sí. ese demonio que te dice, venga, inténtalo, inténtalo, que todavía remontas, pues bueno, me salvó y derivando un poquito con viento otra térmica, pues ya conseguí remontar y dije, bueno, Machín, ya estás otra vez en la nube, tienes un pedazo de día potente, dale lo más lejos que puedas. Ok. ¿Y cómo Sí, iba evolucionando el día a medida que ibas avanzando? era un día un poco delicado porque había viento del noroeste en el Pirineo, entonces entraba muy Ujú. fuerte desde el mar, se bifurcaba. Luego he estado viendo las fotos satélites que me mandó María Arqué, era un día muy potente donde el Pirineo más o menos partía en dos, ese chorro de oeste, y en el lado sur teníamos noroeste bastante fuerte. Ok, Entonces todas las cimas, era aire muy frío, todas las cimas estaban ya pues con desarrollos considerables y había ciertas ya nevadas en el Ori, se veían cortinas por ahí hacia Francia, entonces iba todo el rato vigilando lo que estaba pasando en el norte. Y a sur tenía ok, ya cielo más azul, entonces estaba un poco siguiendo las calles de nube, pero vigilando todo lo que pasaba al norte. ok. Mm. Y después de ese punto bajo que siguió, ese segundo punto bajo que te contaste. Sí. Después de ese punto, sí, Sí. pues ahí fue remontar, coger otra vez la calle de nubes y fui súper rápido hasta Jaca.
Y en Ujú, Jaca ya empecé un poco a planificar, porque veía ya todo el Pirineo bastante cargado, el ujú. sur un poco menos, dudé si tirar por Oroel o ganar a Loarre o a tirar más todavía al sur, más al Prepirineo, pero claro, esa línea veía que se me iba a acabar enseguida. Entonces dije, bueno, el tema está delicado, pero si paso rápido la zona de Ordesa, quizás libro y me deja pasar. Entonces ya desde Jaca iba planificando y decidí tirar hacia Sabiñánigo y ahí empezó un poco la parte delicada del vuelo. ¿Por qué? El tema de si era un día bastante ventoso. Entonces hubo Ujú. tramos donde me marcaba ya más de 40 kilómetros por hora. Wow. Entonces, bueno, donde tienes llano para escaparte bien, pero a partir de Sabiñánigo ya entraba en valles más cerrados, que tenía relieve a los dos Sí, lados. Entonces, tema sí. Venturi, Sotaventos, era un poco más delicado meterse ahí con tanto viento. Y con Mm, tormentas encima, en Torla. Entonces era un poco de voy, no voy, digo, venga, paso rápido y a partir de Montañesa ya estará mejor. No puedo aterrizar en Ainsa, ok, por lo menos podía salir al valle después de pasar Jánovas. ok. Sí. Te vi por allí en un lugar que se llama Voltaña, Ujú. que hay un embalse. Vi que estuviste haciendo un poco de zigzag. ¿Qué pasó? ¿No pudiste seguir en la línea que querías allí? Tenía tormentas, tenía agua Ah, en la zona de Torla, Broto, todo esto, tenía ok. agua. Entonces fui un poco rodeando por, ya lo diré, desde Sabiñánigo y ahí llegué hasta Jánovas, bajito, y me tiré bajito hacia Ainsa, Voltaña y toda esa escena que dices. Me Ujú. tiré no con la altura que me habría gustado porque tenía mucho viento y veía cortinas que venían hacia mí. Entonces, bueno, me tiré bajo y fui rebotando térmicas 0,2, 0,4, fui aguantándolas y me dejé que me derivara el viento hacia Peña Montañesa, que ya sabía que ahí ya podría, una vez enganchas Montañesa, ya estás otra vez montado en la calle y funciona mucho mejor. Esa zona fue bastante crítica, porque antes de Ok. Montañesa también me quedé muy bajito, con 40 y pico de viento, y el relieve pues no es llano, entonces no quieres meterte en un sitio. Me habría gustado ir 500 metros más alto todo el rato ahí. Me imagino. Es Pero que, bueno, bueno, yo voy a poner después el vínculo para la gente vea el vuelo, pero es que estoy viendo sí. las derivas y da miedo, de verdad que da miedo porque no es la típica traza que uno ve en montaña, que son circulitos que Mm, se ven que derivan un poquito. Esto parece una traza de un vuelo en el Sertão en Brasil, o en un lugar cualquiera de llano, en serio, que en son líneas, resortes, ¿no? así cuando estiras un resorte, ¿sabes? Bueno, Sí. así se ve en montaña y no es como que lo que uno está acostumbrado a ver en un vuelo de montaña. Sí, fue un poco lo atípico, ¿no? Volar con tanto viento en montaña. Pero bueno, una vez Ok, estaba en la calle metido ahí, no me quedaba otra que salir de ahí volando, porque aterrizar ahí no habría sido una buena idea. Entonces, bueno, claro, una vez enganché montañesa, pues ya más seguro, otra vez contento y a disfrutar. ok. Y después de allí, ¿qué siguió? Después de Peñamontañesa, ya yo había volado mucho la parte más al norte, más los picos más centrales, Castejón de Sos y todo eso, pero esa zona del Prepirineo no la había volado hacia el Turbón, sí, pero más allá ya no lo conocía muy bien. Ok, Entonces, pues bueno, tiré un poco siguiendo las calles de nubes y esquivando un poquito también las precipitaciones. Y ahí había ok. un cúmulo bastante potente en el Turbón, que al principio me llegaba alguna bolita de vez en cuando, pero ahí me comí una buena granizada. No era muy densa, eran pelotitas muy pequeñitas de estas que no. Era como poliespan, pero bueno, al Ujú. principio parecía que no era mucho, pero de repente me vi dentro de una cortina Wow. considerable de este granizo finito. Y ahí Sí. fue acelerar a tope, pasar el turbón rápido, saltar la precipitación, que menos mal que era granizo y no me mojé nada y pasé rápido y ya está. Y luego ya Ujú. a partir de allí pues ya era ir hacia Cataluña viento en cola. Todo el rato viento en cola, tenía pues eso, 30 y pico de viento, pues progresaba muy rápido. Nada que pillara un poco de techo, solo el viento ya me iba llevando. Ok. Mm. Y vi que después te metiste hacia Orgañá. De hecho, por ahí fue donde aterrizaste. ¿Por qué decidiste entrar a ese valle en vez de intentar cruzarlo? Bueno, aterrizaste bastante tarde, ¿no? Aterrizaste a las 8 de la noche. Sí.
Este, pero ¿aterrizaste porque se te acabó el día o porque Por seguridad, un poco. Si por iba en seguridad? vuelo y me entró algún amigo por esto dándome datos, me llamaron, me dijeron que tuviera cuidado, que tenía viento abajo, me dieron lecturas de varias balizas y estaban bastante desfasadas todas. En mi zona, donde quería seguir, Mm, mi idea era seguir hacia Berga, porque tenía una ok, tormenta en Andorra, estaba muy oscuro y decía, va, pues cuanto más al sur, más seguro. Todavía creía que me quedaba, pues eso, una horita más de vuelo, igual hasta las 9, podría haber apurado, porque el día todavía tenía inestabilidad. Pero según iba hacia el sur, me dieron las lecturas y una lectura que me dieron fue Orgañá. Me dijeron que en Orgañá ya había entrado el norte, imagino que de las ujú, precipitaciones de Andorra, y que había 18 de noreste. Y con el día ok, tan ventoso que había, dije, va, pues 18 por hora de noreste, ya he hecho un buen vuelo, no es nada. son las 8, me pareció un buen sitio para aterrizar. Y ya Ok, pues iba hacia el sur y reculé para quedarme en Orgañá, aterrizar allí y tuve suerte y bueno, salió bien el vuelo, aterricé en un y sitio todo súper salió tranquilo, bien. aterrizaje de escuela, 15 por hora y súper bien. Sí. Perfecto. Si estás disfrutando de este corto, te invito a hacerte miembro de la comunidad de Caí de Vuelo en Patreon. En Patreon no solo puedes ver los episodios completos a partir de 1 euro, sino que también puedes participar en encuestas, tener acceso a códigos de descuento según el nivel que escojas y también ayudas a la producción del programa. Hazte mecenas de Caí de Vuelo en patreon.com/que de vuelo o sigue el vínculo en la descripción. Cuando oímos hablar del Expir, que Mm, dan días para, varios días para cruzar los Pirineos y que bueno, que lo han hecho en tiempo récord, Kriegel, etcétera. Pero cuando tú hablas de cruzar prácticamente todo el Pirineo en un día, es bestial. Uno no entiende como que la magnitud, uno dice a 300, pero es cuando alejas el mapa y ves que ya lo que queda, ¿cuánto te faltaba? ¿Cuánto le quedaba al Pirineo para terminar de donde aterrizaste? Bueno, pues sí, yo creo que en otros 100 ya lo habría 100 pasado, kilómetros. más o menos, no Sí. lo sé, no lo he medido, pero bueno, a Berga calculaba que sí, otros 40, 50 kilómetros ya tendría y sí, tampoco mucho más. Luego es terminar la Sierra del Cádiz hacia, bueno, todavía hay margen para, para alargar ese vuelo. Sí. Pero bueno, obviamente todos sabemos que como volamos parapentes, los parapentes vuelan lentos, Mm, los días tienen horas limitadas sí. y para volar lejos necesitamos viento. Em, para hacer un vuelo más largo, obviamente haría falta más viento y eso quiere decir condiciones más extremas. Ujú. ¿Tú hasta dónde crees que sería prudente? eh, Primero, antes de responderme eso, ¿tú sentiste que las condiciones que tuviste que enfrentar fueron extremas? En ciertos momentos sí, pero tampoco fue un vuelo en el que pasé miedo constantemente. Tuve mis momentos tensos de sabía que era, joder, que es serio volar con tanto viento, pero no fue un vuelo en el que fui incómodo todo el rato tenso. O sea, volé dentro del viento que había, eran condiciones bastante nobles, no muy turbulentas. Ok, ah, La ok. térmica era bastante, o sea, no tuve ni una plegada en todo el vuelo. Wow, Entonces, pues bueno, tampoco fue un vuelo súper estresante en ese sentido. ok. Mm. ¿Y crees que con más viento se podría llegar a volar más y mantener esos márgenes de seguridad que tuviste durante ese vuelo? Ya, yo más que más viento, lo que buscaría son más horas de vuelo igual, porque esto ha Ok, sido a principios de mayo, pues a intentarlo a finales de junio, principios de julio, algún día que pues, los días se alargan un par de horas más, sí. pues incluso con un poco menos de viento, sin esos atascos que tuve, esos puntos bajos, y vuelas bien y un poquito más agresivo, que tampoco volé muy agresivo, iba todo el rato, como sabía que había viento en altura, pues pillaba techo y aseguraba, iba, no volé muy agresivo, entonces volando un poquito más a ritmo y con más horas, yo creo que sí se podría alargar todavía un poco más ese vuelo. Sí, porque con esa media, Mm, eh, en 3 horas llegabas al final. Hacías 90 y pico kilómetros más sí. y llegabas hasta el final de los Pirineos.
Luego hay que tener en cuenta también la marinada también, ¿eh? Cuando te acercas al Mediterráneo te suele entrar viento del este, que eso también sería el final del Mm, vuelo. Entonces, no lo sé, no conozco demasiado Cataluña, pero las veces que he llegado hacia Puigcerdá y toda esa zona siempre me he encontrado ujú, ventarrón del este que también o vas por las crestas o te habría que mirar muy bien la línea para poder ganarle a ese viento del mar. Pero ok, bueno, son los catalanes, nos contarán mejor. sí. Sí, Muy bien. Y quería preguntarte, ¿tú has volado en llano? en llano muy poquito, muy Muy poquito. poquito. Sí, aquí ya no le llamamos a La Rioja. En el País Vasco solemos hacer un vuelo típico que hacíamos cuando queríamos así aprovechar el día, pues hacer primero esperar hasta que los militares nos dejan, porque tiene una zona restringida de vuelo ahí, y a partir de las 2 que abren, que ya antes por lo menos era así, con los dan permiso para volar en el LER, pues ya saltábamos viento en cola hacia el Moncayo. Ok, Entonces, sí, pero es un vuelo de menos de 100 kilómetros lo que hemos volado en llano por aquí. ok. Y por ahí a España al sur y así no he bajado a volar en llano, ¿no? Ah, ok. Ok, yo creo que con un buen día, ya después que aguantaste esa paliza volando en esas condiciones, yo creo que un día de llano podría ser un juego de niños para ti. Habrá que probar a ver qué es eso de tirar. Y mira, ¿qué buscabas tú exactamente ese día en cuanto a condiciones para Mm, hacer un vuelo tan largo? O sea, si un piloto quiere cubrir distancia en el Pirineo, ya que estamos hablando de esa cordillera, ¿qué tiene que buscar en cuanto a condiciones para hacer un vuelo así de largo? De O distancia. simplemente largo. Mm, bueno, que haya inestabilidad, ¿no? Que el día sea térmico, que haya facilidad de encontrar ascendencias y para hacer distancia, pues el viento me he dado cuenta que ayuda mucho. Sí, Sin sí. viento, por muy bien que vueles, pues bueno, acelerando, 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 pues medias de 30 o así alguna vez había sacado, pero eso, volando muy a ritmo, ascendencia, acelerar a fondo, vuelos de montaña o al más en Alpes había volado así, ¿no? Donde tienes más o menos la ascendencia asegurada y donde vas súper rápido, pillas altura, vas hasta la siguiente y volando a ritmo así. Este fue más dejarse llevar, arrastrar por el viento, este vuelo que hice. Entonces, sí, ascendencia y viento es lo que ayuda al final, ¿no? Sí. Bueno, aquí en Francia, donde yo vivo, esta parte de los Sí, Alpes, nosotros jugamos mucho con las caras este y oeste, eso es. porque los Alpes están alineados prácticamente de norte a Ujú, sur. Pero ustedes en el Pirineo, la orientación que tienen, la cara donde ustedes están es la cara sur de los ujú. Pirineos. Sí, Entonces, más o menos están como que, o sea, siempre siempre está soleado esa cara. sí, En sí, una cara sí. sur va a estar mucho más soleada que una cara norte. Ujú. Entonces, ¿en cómo juegan ustedes con el sol y las caras soleadas en el Pirineo a lo largo de un vuelo tan largo, a lo largo del día? ¿O no es Sí. algo que influye tanto precisamente gracias a esa exposición? Sí que influye cuando hay viento. Cuando no hay viento es una gozada porque por lo que dices, todo es sur, entonces a la mañana buscas las estes, a la tarde las oestes y siempre tienes apoyo sin tener que hacer una transición de una montaña grande. Más o menos todas las crestas Ujú, tienen las dos orientaciones. Pero cuando hay viento, al final, sí, sí, sí normalmente solemos tener oeste, ¿no? Entonces a la mañana estás saltando un poquito a los sotaventos. Tienes que buscar ujú, esas térmicas de sotavento que están en la cara este. ok. Entonces, bueno, normalmente pronto a la mañana suele haber menos viento, entonces vas progresando. Yo normalmente los vuelos los suelo empezar de primero hacia el este y luego volver hacia el oeste. Ok. Y bueno, no sé, sí vas jugando también, igual que en los Alpes, pero pues sin ese condicionante de que aquí siempre tenemos la sur, de este a oeste no tienes que hacer el salto al otro lado. ¿Y qué otro tipo de vuelos has hecho en los Pirineos, aparte de este vuelo de ida? Que Mm, normalmente, bueno, aquí supongo que también los Pirineos, ustedes hacen muchos triángulos, ida y vuelta, que es algo que también con lo que jugamos aquí, además porque es muy mm, divertido sí. aterrizar al lado del carro. ¿Qué otro tipo de vuelo has hecho en los Pirineos? Pues los vuelos que más he disfrutado igual son esos triángulos.
pero igual pues compartiendo con amigos y haciendo vuelo vivac, cogerte todos los trastos en la mochila y echarte una semana en el Pirineo de, venga, pues hoy dormimos en esta cima, mañana en la siguiente. Y el verano pasado estuvimos así una semana que nos lo pasamos teta. Pillamos una canícula de estas de techos increíbles y estuvimos casi una semana sin bajarnos del monte. Si te gustó este extracto de la entrevista con Machín, te invito a hacerte miembro de la comunidad de Key de Vuelo en Patreon para ver o escuchar la entrevista completa, participar en encuestas, hacer preguntas a los invitados y mucho más. Con apenas €1 por episodio, ayudas a que el programa sea cada día mejor y evitar cualquier promoción o publicidad. Puedes encontrar todos los vínculos en la descripción para que los revises. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram, donde publicamos cortos de cada episodio, y escuchar la versión de audio en Spotify, Apple Podcast y en las principales plataformas de audio. Suscríbete a nuestro boletín para enterarte cuando se publique un nuevo episodio. No enviamos correo basura y puedes desinscribirte cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio.